Buenos días, alumnos de tercer año de la Facultad de Medicina. El tema que vamos a pasar a desarrollar es de sepsis. Los objetivos principales del tema, obviamente, van a ser desarrollados de la siguiente manera. La definición, obviamente, de toda la terminología que vamos a utilizar en este tema. La fisiopatología, que es lo más importante que vamos a ahondar en este objetivo. El diagnóstico, cómo se realiza de sepsis, y el manejo inicial, obviamente una parte donde ustedes van a poder reconocer y cómo pueden tratarlo y tener un conocimiento en relación a esta patología. Y como siempre, la actualización del tema con relación a los últimos avances o sobre todo en la revisión bibliográfica de artículos. La inflamación sigue siendo el mecanismo de defensa ideal del organismo. Hace varios años, en inflamación aún se hablaba del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como un mecanismo de defensa, pero hoy se sabe que no es como tal un mecanismo de defensa. Es un medio adaptativo en el medio interno frente a la agresión que sufre el huésped. Y pueden ser patogénicos, no patogénicos, fisioquímicos, virales o bacterianos, mediante el cual el organismo se defiende. Actualmente estamos entrando a la respuesta inflamatoria sistémica más un foco infeccioso que daría lo que es la sepsis. La sepsis, definida como la respuesta deletérea del huésped ante una infección por cualquier tipo de microorganismo, conlleva una serie de procesos fisiopatológicos que se explican por la disfunción de los distintos tipos de células que se ven afectados en este proceso. Todas las alteraciones no solo se ven representadas en el gran espectro de alteraciones orgánicas o funcionales que representan en los sistemas, sino que puede verse reflejada en la mortalidad y morbilidad que representan aquellos pacientes que van a desarrollar la sepsis. Sobre todo, las definiciones están basadas, en las que vamos a dar, en los últimos consensos internacionales para tener una idea clara y concisa de la calidad sobre el modelo de lo que se va a representar en la presente clase. Se va a definir los siguientes 5 conceptos para el desarrollo del tema, en el cual son muy importantes que ustedes lo tomen en cuenta. Infección es la invasión de tejidos normalmente estériles por bacterias, hongos y virus, lo cual genera una respuesta del huésped. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es la respuesta del huésped al peligro en forma de infección u otros daños, que se manifiesta por al menos 2 de los siguientes criterios que tenemos acá. Una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, o que tenga una presión parcial de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio. Una temperatura que sea menor a 36 grados centígrados o mayor a 38 grados centígrados. En el recuento de leucocitos que tenga mayor a 12.000 o menor a 4.000 milímetros cúbicos o mayor al 10% de las células inmaduras. Algo que quiero que tomen muy en cuenta es que es importante recalcar que desde las últimas actualizaciones que tenemos sobre la definición de la sepsis y del shock séptico, los criterios anteriormente nombrados, es decir, de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y leucocitos, no establecen ni hacen parte de la definición actual de sepsis. Sepsis como tal es una definición como una disfunción orgánica causada por una respuesta desregulada del huésped ante una infección que pone en peligro la vida de la persona. De manera objetiva y en los últimos consensos, la definición de sepsis es específica a la necesidad de incluir criterios de disfunción orgánica, los cuales se van a evaluar de manera cuantitativa por medio de escalas. Tenemos la escala del SOFA y de Quick SOFA, en el cual el paciente, si cumple con 2 o más criterios, se considera que cursa con una disfunción orgánica.
Si a esta última se le suma que el paciente está infectado, se diagnostica como sepsis. Sin embargo, el puntaje SOFA contiene aspectos que necesitan medidas de laboratorio y que podrían retrasar el diagnóstico y tratamiento inmediato de la infección. Por tal motivo se crea lo que es el Quick SOFA, una estrategia de detección temprana para pacientes que probablemente cursan con sepsis, en la cual se toman 3 variables, que es la escala de Glasgow, la presión arterial y la frecuencia respiratoria, que son simples de medir y que permiten a los médicos considerar que el paciente puede estar cursando o no con sepsis e iniciar el tratamiento oportunamente. La definición de shock séptico es en aquellos pacientes que, a pesar de la utilización de líquidos, persisten con una hipotensión arterial y que requieren de vasopresores para mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, y además tienen un nivel de lactato sérico mayor a 2 milimol litro. La falla multiorgánica es un síndrome clínico caracterizado por la disfunción fisiológica progresiva y potencialmente reversible de 2 o más órganos o sistemas de órganos que estén inducidas por una variedad de lesiones agudas, incluyendo sepsis. Se pueden evaluar igual cuantitativamente por el puntaje SOFA. Como habíamos mencionado en la anterior diapositiva, para la definición de sepsis necesitamos que se evalúe en forma cuantitativa por medio de lo que es la escala de SOFA. ¿Qué es SOFA? Es el acrónimo en inglés de Sequential Organ Failure Assessment Score, es decir, es la evaluación secuencial de una falla orgánica. Acá podemos valorar lo que es el Quick SOFA, es decir, los parámetros que se toman son 3. Lo que es la presión arterial, que debe estar menor a 100 milímetros de mercurio para tener un puntaje. La frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto. Y sobre todo el nivel de conciencia. Esto quiero que lo tomen en cuenta, ya que en algunas partes solamente lo toman el nivel de conciencia alterado. Este nivel de conciencia debe estar siendo valorado por la escala de Glasgow, que sería menor a 15. En esta diapositiva tenemos los criterios que toma la escala de SOFA. Esto ya tiene que ser bastante meticuloso en la valoración del paciente, en el cual se toman el sistema nervioso central, renal, hepático, coagulación, respiratorio y cardiovascular. Cada uno tiene su puntaje del 0 al 4 y es en forma cuantitativa, como habíamos mencionado. A nivel del sistema nervioso central se valora a través de la escala de Glasgow. Acá tenemos los puntajes de acuerdo a la valoración que tengamos. A nivel renal se utiliza la valoración de la creatinina miligramos sobre decilitro y también la diuresis mililitros sobre día. A nivel hepático, la bilirrubina sobre miligramos sobre decilitro, la coagulación, el recuento de las plaquetas, que tiene igual su puntaje. A nivel respiratorio, la relación entre la presión parcial de oxígeno sobre la fracción de oxígeno inspirado en milímetros de mercurio. A nivel cardiovascular, está relacionada con la presión parcial media en milímetros de mercurio y la utilización de drogas vasoactivas, microgramos sobre kilogramo sobre minuto. Si tenemos los criterios en el cual el paciente cumple con 2 o más criterios, se considera que está cursando con una disfunción orgánica. Y si en esta última se le suma que el paciente tiene un cuadro infeccioso, se diagnostica de sepsis. Quiero que tomen muy en cuenta este puntaje, ya que en el examen parcial sobre todo se le puede poner un tipo de pregunta relacionado a un paciente con los criterios que hemos mencionado y que ustedes saquen el puntaje que corresponde al paciente y si éste está en una disfunción orgánica.
Coloco este flujograma que me parece muy importante, sobre todo en la definición operacional de la sepsis. Entonces tenemos un paciente con sospecha de infección. Le realizamos el Quick SOFA, como habíamos mencionado, mayor o igual a 2 de sus criterios, sí o no. No, entonces continúa con la sospecha de sepsis. Hay que monitorizar la condición clínica, reevaluar la posibilidad de sepsis si está clínicamente indicado. Sí, cumple con estos criterios. En todo caso, hay que evaluar la evidencia de disfunción orgánica. Acá ya entramos a la realización completa del SOFA, donde tenemos dos o más criterios en el cual cumple la disfunción orgánica. Entonces, si tiene con una sospecha de infección, lo categorizamos como sepsis. Entonces, a pesar de la resucitación adecuada con líquidos, es decir, que necesita utilizar vasopresores para mantener una presión arterial media igual o mayor a 65 milímetros de mercurio y que los niveles de lactatos séricos sean mayor a 2 milimol litro, sí, entonces estaríamos hablando del shock séptico. Entonces, como podemos ver, en esta definición operacional de la sepsis es una conjunción de lo que es la definición junto con los parámetros del Quick SOFA como del SOFA para tener un diagnóstico de sepsis o de shock séptico. Como segundo objetivo ya entramos a la fisiopatología, donde comprendemos que la sepsis es un síndrome clínico caracterizado por una respuesta multisistémica al daño patogénico de un microorganismo hablando, que consiste en un mosaico de interconexiones e interacciones bioquímicas, celulares y órgano a órgano en respuesta al daño. Este fenómeno dinámico agrupa procesos complejos de activación celular que permiten que se activen neutrófilos, monocitos, linfocitos, células de endotelio vascular y que al mismo tiempo mecanismos como por ejemplo neuroendocrinos, moleculares intracelulares, extracelulares responden al estímulo de ese microorganismo, produciendo una gran cantidad de eventos tales como un desequilibrio entre agentes antioxidantes y oxidantes, alteraciones en la coagulación, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, un desbalance entre los receptores intranucleares, la inmunosupresión o alteraciones microvasculares, entre otros. Es por eso que tenemos, para comprender lo que es la sepsis, partimos de la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria. Posteriormente se desarrollará el desequilibrio entre oxidantes y antioxidantes. Posteriormente la alteración a nivel de los receptores y la disminución y activación de los mismos, la desregulación del sistema nervioso, la coagulopatía por sepsis, el rol de los elementos del complemento y las alteraciones en la microcirculación. Son estos parámetros en total, estos 7, con los cuales vamos a poder entender lo que es la fisiopatología de la sepsis y que vamos a pasar a detallar uno por uno a continuación. Para comprender los mecanismos patogénicos en la disfunción celular y orgánica inducidos por la sepsis, debemos comprender la respuesta del hospedador a la sepsis, que involucra diversos mecanismos que conducen a un menor suministro de oxígeno a nivel tisular, lo que va a llevar a una disfunción mitocondrial y también va a llevar a una disminución de oxigenación en los tejidos que va a producir las lesiones mencionadas. La duración, alcance y dirección de estas interacciones se modifican por el órgano que va a estar amenazado y además que va a estar relacionado con los factores del hospedador, por ejemplo la edad, característica genética, medicamentos y también del patógeno, es decir, la carga microbiana o la virulencia del mismo. La respuesta inflamatoria se inicia típicamente entre la interacción del patógeno con los patrones moleculares vinculados con los patógenos, los PAMs, y el receptor de reconocimiento de patrones expresados
por las células inmunitarias innatas de la superficie celular, los receptores TLR. Acá los tenemos. Y receptores de lecitina tipo C, que acá los tenemos CLR, en el endosoma, o también presentes en el citoplasma, que son receptores semejantes al gen 1, que son inducibles al ácido retinoico y que están unidos a los nucleótidos, los NLR. El daño tisular resultante y la muerte celular necrótica conducen a la liberación de patrones moleculares vinculados con el daño, los DAM. Con el ácido úrico, la proteína del grupo de alta movilidad, las moléculas de adhesión intracelular se encuentran ya activadas. Acá las tenemos. Y la molécula de adhesión celular vascular también se encuentran activadas en el nivel del endotelio. Esta activación, además que va a producir la activación de los factores de coagulación y del complemento, que va a estar relacionada con la cascada que se ve agravada por los cambios macrovasculares como la vasodilatación e hipotensión, y que también se ven agravados por la presencia de un mayor edema a nivel del tejido, por fuga endotelial y la hipovolemia intravascular relativa. Las alteraciones que ocurren posteriormente en la bioenergética celular producen mayor glucólisis, que va a dar una mayor producción de lactato y que se va a producir, como habíamos mencionado, al tener una disminución de consumo de oxígeno, una lesión mitocondrial, que va a producir liberación de reactantes de oxígeno y mayor disfunción orgánica. El primer objetivo que vamos a pasar a desarrollar de los 7 que habíamos mencionado para entender toda la fisiopatología de la sepsis es la respuesta del sistema inmune. Una respuesta inflamatoria, antiinflamatoria y de inmunosupresión. La sepsis es el resultado de un desbalance entre los mecanismos proinflamatorios que dan como resultado al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y antiinflamatorios que dan como resultado al síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria, y aquí tenemos sus siglas, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y el síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria. Aunque el SIRS empieza más tempranamente que el CARS, en el transcurso del tiempo estos dos fenómenos, como se puede ver en la imagen, van a tender a desarrollarse paralelamente en el transcurso del tiempo. En la fisiopatología del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, acá podemos ver en las imágenes los dos receptores de patrones de reconocimiento en forma de Y en color anaranjado y en color verde. En forma de triángulo tenemos lo que es los patrones moleculares asociados al daño y los patrones moleculares asociados a patógenos. Y la imagen en forma de Y oscura, que es el factor activador nuclear kappa. Bueno, el primer paso para desarrollar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se caracteriza por la activación de estos receptores de reconocimiento de patrones que son de tipo TOL o receptores de lecitina tipo C y receptores scavenger. Estos receptores están encargados de iniciar la señalización intracelular tras unirse a los patrones moleculares mencionados que están asociados a los patógenos y generando así una tormenta de quimiosinas y de citocinas. Los receptores de reconocimiento de patrones se encuentran en la membrana de los macrófagos, neutrófilos y células dendríticas, los cuales activan por vías de transducción de señales, como es la vía del factor nuclear kappa, el cual se localiza en el citoplasma de la célula.
y tras ser activado migra hacia el núcleo, donde genera la transcripción de proteínas, enzimas, citocinas, óxido nítrico sintetasa inducible, etc. Posteriormente, después de ser activado el sistema inmune innato, se inicia la liberación de productos inflamatorios y la expresión de moléculas coestimuladoras, obviamente con el fin de reclutar más células en el sitio de infección. El objetivo de la respuesta innata es la erradicación de estos patrones moleculares asociados a patógenos y de los patrones moleculares asociados al daño, seguido por la respuesta adaptativa como la resolución del proceso inmunológico. La respuesta inmune adaptativa se basa en la maduración y proliferación de ambas influenciadas por las citocinas y de la respuesta innata. Como podemos ver acá, es la liberación de las moléculas coestimuladoras, las citocinas, interleucinas, proteasas, activación del complemento, la liberación del óxido nítrico sintetasa, que va a desarrollar el síndrome de respuesta a inflamación sistémica, posteriormente la falla orgánica múltiple y lo que es el desenlace final, que sería la muerte. El segundo punto para entender la fisiopatología es comprender el desequilibrio que ocurre entre los oxidantes y los antioxidantes. Los neutrófilos, macrófagos, cuando están activados durante la respuesta inflamatoria secundaria a un patógeno, generan una gran cantidad de especies reactantes a oxígeno, que tienen las siglas ERO, y también producen una gran cantidad de especies reactivas de nitrógeno, ERN, las cuales producen cambios en las membranas, proteínas y ADN a través de oxidación, nitrosilación y nitrificación, lo que generalmente estas especies reactivas, que son controladas y reguladas por los antioxidantes como la hemoxigenasa, glutamatocisteína, ligasa, glutationese, transferasa, superóxido dismutasa, los cuales a su vez están regulados por el factor nuclear de transcripción. Pero, ¿qué es lo que pasa en la sepsis? El aumento excesivo de estos dos componentes impide que haya una translocación de lo que es el factor de transcripción del núcleo, lo cual produce una disminución en la cantidad de estos antioxidantes y por lo tanto hay una disminución de producción a nivel y un desbalance en el sistema redox, lo que va a favorecer posteriormente a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica exagerada, una falla orgánica múltiple y lo que es la muerte. En el tercer punto tenemos la alteración de los receptores nucleares y la depresión del ATP celular. Como habíamos visto en la anterior diapositiva, tenemos el agente patógeno, la activación de los neutrófilos y los macrófagos, y que estos producen un aumento en la liberación de las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Tenemos acá a los receptores activados por proliferadores de peroxisomas, lo que es en sus siglas PARP, que son factores de transcripción que hacen parte de la familia de los receptores nucleares, los cuales al ser activados por distintos procesos tienen como principal función el control de la proliferación, diferenciación celular, regulación de homeostasis tanto glucídica y lipídica, además de encargarse de la transcripción de factores que regulan negativamente en la expresión de mediadores proinflamatorios. Pero ¿qué es lo que ocurre en la sepsis? Estas dos especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno ocasionan un daño en la señalización a nivel de lo que son los receptores. ¿Y qué es lo que condicionan? Condicionan a un control inadecuado de la intensidad que van a producir en la respuesta inflamatoria sistémica. Del mismo modo, estas especies reactivas de oxígeno van a dañar los transportadores de electrones moleculares
sobre todo que van a producir una alteración en la mitocondria y que se ve reflejado en la inhabilidad de este organelo para mantener una producción adecuada de ATP. En los dos se van a ver en esa parte. Sin embargo, esta regulación por parte de estos receptores gamma se ve afectada por el desbalance en el sistema redox, que produce el daño de este mecanismo protector. Es así como en este flujograma podemos ver que al tener una disminución de los receptores nucleares va a producir una alteración en los transportadores de electrones que va a producir una disminución de ATP y da una disfunción celular que va a llevar a la muerte. De igual manera, esta disminución de los receptores va a producir una regulación defectuosa a la respuesta del síndrome de inflamación sistémica, que va a dar una falla orgánica múltiple y va a llevar a la muerte. La alteración en la activación de estos receptores igual va a producir una disminución del ATP mitocondrial, va a llevar a una disfunción de la misma, que va a llevar a lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, falla orgánica múltiple y muerte. En el cuarto punto tenemos la desregulación del sistema nervioso en la sepsis. Tanto el sistema nervioso simpático como parasimpático participan activamente en la fisiopatología de la sepsis. Vamos a empezar por el sistema nervioso simpático. Inicialmente, este sistema puede desencadenar dos situaciones que inician en un punto común, que es la activación de las neuronas preganglionares y posganglionares por parte de un estímulo inflamatorio. Este último es responsable de la liberación de la acetilcolina, la cual actúa como un segundo grupo de neuronas paravertebrales o posganglionares que viajan hasta la médula adrenal y provocan la liberación de adrenalina y noradrenalina. Estos dos neurotransmisores serán los encargados de activar la respuesta antiinflamatoria o inflamatoria tras unirse a los receptores beta-adrenérgicos o alfa-adrenérgicos. Los receptores beta-adrenérgicos presentes en las membranas de los macrófagos producen la supresión de la liberación de las citocinas y de las quimiosinas. Y por otro lado, los receptores alfa-adrenérgicos también están presentes en el macrófago, producirán un aumento en la liberación de citocinas y quimiosinas. En segundo lugar, el sistema parasimpático puede de igual manera provocar un efecto antiinflamatorio, el cual inicia después de que estímulos proinflamatorios activan neuronas sensoriales encargados de la estimulación de las células neuronales y que llegan hasta la ubicación en el tronco cerebral. Mediante estas últimas se impulsa a las neuronas hacia los ganglios celíacos a la activación del linfocito T, con el fin de que este último libere acetilcolina y logre activar los receptores alfa-7N-ACH, que están presentes en la membrana del macrófago. La activación de estos receptores tiene como función la inhibición de la producción de citocinas y quimiosinas por parte del macrófago y la supresión de la elaboración del factor de necrosis tumoral. En todo caso, cuando se les haga la pregunta cuál es el rol o la alteración que pueden provocar a nivel del sistema simpático y parasimpático, a nivel simpático, dependiendo de los receptores que vayan a afectar, van a producir su función proinflamatorio o antiinflamatorio, y a nivel parasimpático sobre todo es de tipo antiinflamatorio. La coagulopatía en sepsis. En la sepsis el endotelio es uno de los principales órganos afectados y su daño refleja la severidad del cuadro clínico del paciente. La respuesta del organismo ante la infección provoca la exposición del factor tisular en el endotelio, y esto genera una activación de la coagulación mediada por el factor tisular
y una disminución de los factores anticoagulantes. Esto último va desencadenando por la disminución de la actividad de las mismas, como una disminución en la actividad de la proteína C, la antitrombina y el inhibidor de la actividad del factor tisular y la incapacidad de realizar una fibrinolisis, ya que hay una liberación elevada de lo que es el inhibidor tipo 1 del activador del plasminógeno. Adicionalmente a esto, hay una alteración en los dos receptores endoteliales que también presenta. En el receptor que tiene como siglas PAR1, que es el receptor activado por proteasa, y también los receptores S1P3 y S1P1, que son receptores de esfingosina 1, fosfato subtipo 1 y subtipo 3, lo que va a producir una disminución a nivel de lo que es la proteína C, que va a producir una reducción en la liberación de la misma. También tenemos una alteración que se podría decir como una trampa extracelular liberada por los neutrófilos disfuncionales, que son fibras de ADN extracelular que favorecen la generación de trombos. Esta va a producir finalmente una hipoperfusión tisular que, junto con la vasodilatación, la hipotensión y la pérdida de función del endotelio, culmina con la disfunción del tejido por una disminución de la oxigenación tisular, llevando a una falla orgánica. En el sexto punto tenemos una de las alteraciones más importantes, que es la alteración en la microcirculación. Gran parte de la fisiopatología de la sepsis puede ser explicada en esta sección, en donde se presenta una diversidad de alteraciones, dentro de las cuales es importante destacar la disfunción endotelial, el desbalance e hiporreactividad de las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, el aumento en la adhesión de células rojas y blancas en el endotelio, la alteración de la deformidad de los glóbulos rojos y la formación de microtrombos, y sobre todo la alteración del glucocálix. Inicialmente, las células endoteliales de la microcirculación pierden su función reguladora debido a múltiples agresiones. Entre ellas tenemos la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, también los derivados de la síntesis de oxígeno dañan las vías de transducción de señales, la comunicación electrofisiológica y también el control del músculo liso se encuentra alterado. Esto va a dar un ambiente procoagulante asociado a sustancias proadhesivas, ¿no? Esta disregulación del tono vasomotor, además del compromiso en la función de la barrera del endotelio, se ven alteradas. Las células musculares lisas que rodean las arteriolas pierden esta sensibilidad al estímulo adrenérgico, que en condiciones normales ayuda a la autorregulación del tono vasomotor en otras funciones, ¿no? En otro lado, el sistema de óxido nítrico, el cual es un componente central en la autorregulación de la microcirculación, se ve severamente alterado por la producción heterogénea de óxido nítrico sintetasa inducible en diferentes órganos, y cuya consecuencia es la creación de shunts patológicos y áreas de hipoperfusión secundarias a lo que es la producción del ácido nítrico por la expresión heterogénea del mismo, que es inducible y que va a producir una disfunción endotelial. Del mismo modo, los glóbulos rojos van a pasar por tres fenómenos. El primer fenómeno es que los glóbulos rojos en estado normal actúan como sensores intravasculares, ya que tienen la capacidad de sensar la disminución en la saturación de oxígeno y liberar óxido nítrico en los lugares donde sea necesario.
Este mecanismo en la sepsis se ve deteriorado y por lo tanto no hay una adecuada autorregulación mediada por estas células. En segundo punto, los glóbulos rojos disminuyen la capacidad de deformación y esto favorece el desarrollo de alteraciones hemodinámicas. Como tercero, hay un aumento de la agregación y adherencia de los glóbulos rojos debido a que hay una disminución en la capacidad de deformación, el aumento en la expresión de moléculas de adhesión por parte del endotelio y una disfunción endotelial que favorece a un ambiente procoagulante. Como habíamos mencionado también, todas estas alteraciones van a generar a nivel de lo que es el endotelio a través de sustancias dilatadoras y sustancias constrictoras la posibilidad de que haya microtrombos por esta disfunción endotelial. Como habíamos mencionado anteriormente, el glicocálix también se encuentra alterado. Esta degradación por leucocitos no activados que tras la unión en moléculas de adhesión activadas permiten la activación, la adhesión de estas células inflamatorias y consecuentemente una alteración del flujo sanguíneo. Como habíamos mencionado en la anterior clase, el glucocálix presenta cargas negativas y sobre todo son como pequeñas hileras que van a impedir, el glucocálix tiene su función principal que es anticoagulante. Al tener estas lesiones tanto a nivel de los glóbulos rojos, a nivel del endotelio, las lesiones sufridas por las citocinas, también por otros mediadores, van a producir esta alteración del glucocálix alterado y pierden esta carga electronegativa y que también van a ser, al perder esto, un factor procoagulante y, como habíamos visto, una alteración en esta microcirculación. Como último punto en la fisiopatología de la sepsis tenemos la alteración del complemento. Como este sistema puede dividirse en dos vías, una clásica y una alterna, la primera necesita del reconocimiento de un antígeno, mientras que la segunda no lo necesita. Finalmente, las dos vías producirán la activación del C5 y la unión de este a C6, C7, C8, C9 y mediarán procesos de muerte celular, quimiotaxis, fagocitosis, entre otros. Pero el papel de C5 y sus receptores en la sepsis desempeñan una tarea muy importante en el desarrollo de esta. Se ha visto que tras la agresión del patógeno hay un aumento en la expresión de los receptores para C5, como el C5AR y el C5L2 en los neutrófilos y una disminución en la expresión de estos en células no mieloides como las células epiteliales de los alvéolos, células de Kupffer, cardiomiocitos. La consecuencia final de la activación del complemento es la parálisis del sistema inmune, la disfunción de los cardiomiocitos, coagulación intravascular diseminada y sobre todo una lesión pulmonar aguda, entre otros. Como habíamos mencionado, el diagnóstico de sepsis, aparte de tener un antecedente de un agente infeccioso, necesita de lo que es algo cuantitativo para hacer en sí la definición y dar un diagnóstico como tal. Para esto habíamos mencionado que tenemos los scores de Quick-SOFA o SOFA, manifestaciones clínicas, entre los cuales la tensión arterial, frecuencia cardíaca, la monitorización de oxígeno. Dentro de las pruebas laboratoriales, un hemograma completo, sobre todo con un recuento diferencial, electrolitos, creatinina y sobre todo lactato, que nos va a dar el grado de lo que es la lesión a nivel del consumo o no de oxígeno. La medición de la presión venosa central invasiva, necesariamente la cuantificación de lo que es la presión parcial de oxígeno, la saturación venosa central de oxígeno. Se necesitan también medios de cultivo como hemocultivos, urocultivos, cultivos de otros sitios donde se esté pensando potencialmente donde esté surgiendo la infección, incluso en heridas en pacientes que hayan sido operados.
También dentro de los análisis de sangre, las muestras de sangre se utilizan sobre todo para lo siguiente. 1. Indicios de una infección, problemas de coagulación, cómo está el funcionamiento del hígado o del riñón, hay si es que existe una falta de oxígeno y sobre todo en el desequilibrio de los electrolitos. Se puede contar también con medios de imagenología como radiografía en el caso de los pulmones. También se puede contar con la ecografía para ver la parte de tejidos, la tomografía computarizada sobre todo a nivel de tórax y de abdomen, que nos sirve bastante, imágenes por resonancia magnética con el mayor enfoque en partes blandas y también en la región ósea. En relación al tratamiento, se tiene que enfocar sobre todo a tener un apoyo multidisciplinario para poder sacar al paciente que se encuentra en sepsis o que ha llegado al shock séptico. Es sobre todo un manejo a nivel de terapia intensiva, pero la resucitación temprana, efectiva con líquidos, es crucial para la estabilización de la hipoperfusión tisular inducida por la sepsis o el shock séptico. Esta reanimación, que tiene un protocolo y es cuantitativa, debe realizarse en todos los pacientes que presenten esta hipoperfusión tisular inducida por sepsis, es decir, esta hipotensión que persiste después de la sobrecarga líquida inicial o concentraciones de lactato en sangre mayores o igual a 4 milimol litro. Este protocolo se debe realizar en el momento que se identifique la hipoperfusión durante las 3 primeras horas de la reanimación y sobre todo se tiene que dirigir según a las metas. Hay 5 metas que se tienen que tomar en cuenta. La primera es tener una presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio. La segunda es tratar de llegar a una presión arterial media igual o mayor a 65 milímetros de mercurio, tener una diuresis igual o mayor a 0,5 mililitro kilogramo hora, que tenga una saturación de oxígeno de la vena cava superior o una saturación de oxígeno venosa mixta de 70 o 65% respectivamente. Y sobre todo la normalización de los valores de lactato. Este último punto se lo toman como una recomendación, ya que no tiene una calidad en la evidencia según los últimos artículos. En todo caso, acá tenemos el tratamiento que se debe seguir durante las primeras 3 horas, que se debe basar, como habíamos mencionado, en líquidos, los medios de cultivo, ver cómo está el lactato e iniciar antibióticos de amplio espectro en forma empírica, hasta tener un agente etiológico confirmado. En relación a los cultivos, 2 o más cultivos en relación al piel o al acceso vascular mayor a 48 horas y del posible foco. Si ambos son positivos para un mismo microorganismo, también se toma el acceso vascular positivo y se trata de ver cuál sea el agente causal del mismo. Se tiene que tomar en cuenta también los valores de lactato. Como habíamos mencionado, un valor igual o mayor a 4 milimol litro o 36 miligramos sobre decilitro nos indicaría una hipoperfusión tisular global. Hay que asociarlo con antibióticos de amplio espectro, sobre todo lo más antes posible, independientemente del momento, y siempre pensando en los posibles focos, que es a nivel pulmonar, de abdomen, renal en la orina, piel y a nivel del catéter. Se tiene que tratar de identificar al germen dentro de las 48 a 72 horas. Obviamente hay que ya dar un antibiótico posteriormente a este tiempo más específico, y el tratamiento empírico no debe ser mayor a 3 a 5 días. En relación a los líquidos, si el lactato, como habíamos mencionado, es mayor a 4, estamos hablando de una hipotensión arterial persistente a pesar de que haya un volumen de resucitación.
En este caso hay que administrar 30 mililitros kilogramo peso de cristaloides y repetir y observar sobre todo, y como aquí menciona, hay que prevenir lo que es la hipotensión. El tratamiento en las primeras 6 horas, los objetivos principales. Si la hipotensión que no responde a reanimación inicial con fluidos, es decir, que la presión arterial media es menor a 65, la presión arterial sistólica es menor a 90, hay que tratar de utilizar los vasopresores mencionados y tratar de llegar al objetivo de la presión arterial media mayor a 65. Si la hipotensión que no responde a reanimación inicial con fluidos o lactato igual o mayor a 4, si la presión venosa central es menor a 8, provocación con líquidos, tratando de llegar a estos valores de la presión venosa central. Si la hipotensión que no responde a reanimación inicial con fluidos o lactato igual o mayor a 4, en la saturación de lo que es a nivel de la vena cava es menor a 70, hay que ver si la presión parcial, la presión venosa central mayor a 8. Para tratar de llegar a esta estrategia se tratan de ver 2 puntos. Ver si el hematocrito es menor a 30, estamos más en una hipovolemia, hay que transfundir glóbulos rojos para tener una mejor entrega de oxígeno. Si el gasto cardíaco es insuficiente para mantener las necesidades metabólicas, hay que utilizar la dobutamina máximo a 20 microgramos kilogramo minuto. Obviamente tratando de ver si es que existe una hipotensión para añadir lo que es la noradrenalina. Y posteriormente obviamente volver a medir el lactato. En los últimos artículos de revisión, como actualización del tema de sepsis, se tiene a lo que es la beta-catenina en relación a la sepsis. Esto muy relacionado con lo que es la adhesión celular y esta alteración también en lo que puede ser lo del endotelio. En primera instancia, existen varios tipos de moléculas que forman asociaciones entre células del mismo tipo. Para entender lo que es la beta-catenina tenemos que ir primero a entender qué son las caderinas. Las caderinas son las principales moléculas de adhesión. Estas moléculas son glucoproteínas transmembranales responsables de la unión célula-célula, es decir, para mantener la integridad de los tejidos. La adhesión celular a través de las caderinas tiene un papel importante en los procesos fisiológicos como la morfogénesis, la estabilización y diferenciación de tejidos y sobre todo en la estabilización de la polaridad en los mismos. ¿Cuál es la estructura de la caderina? La estructura fundamental de la caderina consta de 3 regiones: extracelular, transmembranal e intracelular. La región extracelular contiene 2 tipos de sitios que van a permitir la unión con otras proteínas. La región transmembranal se encuentra entre la región extracelular e intracelular, atravesando la membrana celular. La región intracelular, que se encuentra en el citoplasma, conecta el citoesqueleto de actina a las caderinas mediante un complejo de proteínas llamadas cateninas. Ahora, las cateninas son proteínas citoplasmáticas que van a regular la función adhesiva de las caderinas. Tengan en cuenta esto, es muy importante. Les vuelvo a repetir, las cateninas regulan la función adhesiva de las caderinas. La unión celular no es solo que 2 células se encuentren estrechamente juntas, sino que es un mecanismo de unión más complejo en el que participan moléculas de adhesión propias de la célula, su interacción con la matriz extracelular y el citoesqueleto, que en conjunto responden a estímulos externos. En las uniones adherentes existen 3 tipos de cateninas: la alfa, beta y la P120. Ahora bien, las caderinas no están unidas a la proteína actina en forma directa,
sino a través de su interacción con las beta-cateninas y alfa-catenina. Se ha demostrado que la alfa-catenina se asocia con los filamentos de actina para permitir establecer una posterior unión con la caderina. En un modelo se demostró que la función de la catenina P120 está relacionada en la capacidad de aumentar el área de contacto para la unión célula-célula, mientras que la beta-catenina es un factor determinante en la adhesión celular fuerte de célula a célula. Por otro lado, se ha demostrado también que esta P120 interacciona con otros componentes del citoesqueleto como los microtúbulos. Hay algo que quiero que entiendan, que es lo señalado como la vía de señalización WNT, que funciona en presencia de las beta-cateninas y es fundamentalmente en el desarrollo embrionario y en la homeostasis tisular. En estudios se ha evidenciado que estos mecanismos que alteran estos componentes de la vía de señalización de lo que es WNT beta-catenina, diferente a la regularización de diversos genes, están relacionados con una hiperactivación que pueden relacionar una alteración y una estimulación para la sepsis, sobre todo en este sector, que va a ser en la unión o en la adhesión en célula-célula. El estudio mencionado ha desarrollado sobre todo que a nivel de los pulmones, esta unión canónica junto con la beta-catenina, al tener el proceso que es activado por el lipopolisacárido y ha sido ligando con los TLR4 de monocitos y macrófagos y desencadenan todo lo que es la cadena, produciendo esta sepsis, va a dar un aumento en la señal de la beta-catenina con esta unión canónica, y que va a llevar sobre todo a una alteración en esta unión intercelular con una disrupción a nivel de esta región, y también va a producir lo que es un aumento de las citocinas. Hay un mayor depósito de células de colágeno a nivel del sitio afectado, hay una mayor apoptosis y sobre todo hay una mayor infiltración de los neutrófilos, que va a producir una lesión a nivel del órgano. Esto se ha podido evidenciar en etapas principales de la sepsis en este artículo que les menciono. Esto como un tema de actualización, sobre todo cómo vamos ya profundizando a nivel molecular sobre todo, y cómo son los nuevos descubrimientos. Lo que ellos mencionan que hay en este estudio, que utilizan un químico, un compuesto derivado del oxazol, que es denominado ICRT3, en el cual tratan de bloquear esta interacción de la beta-catenina con esta señalización canónica, que han logrado a través de este estudio que disminuyen sobre todo estas 4 funciones que han encontrado. Disminuye las citocinas, disminuyen el depósito de colágeno, disminuyen la apoptosis y la infiltración de los neutrófilos, y que han tenido un buen pronóstico y un proceso de curación de los pacientes que han podido utilizar este compuesto. Entonces, al igual que en la tormenta de citoquímica en el COVID, los principales objetivos ya se van en forma más molecular, por ejemplo,
a bloquear lo que es el receptor de la interleucina 6, como les habíamos mencionado en la anterior clase. Ahora se está tratando de ver cómo bloqueamos diferentes receptores, o en este caso, por ejemplo, de la beta-catenina, para disminuir estos efectos secundarios que tienen al tener la alteración por la sepsis y tratar de dar una mejor sobrevida a los pacientes que han sido afectados por la sepsis. Acá también les dejo la bibliografía recomendada, obviamente como en cualquier cátedra, siempre deben acudir primero al libro. Tenemos los libros bases que les han dejado y obviamente lo que les dejo es los artículos de referencia, que son los más actualizados que he podido encontrar en relación al tema de sepsis. Agradeciendo una vez más por su atención y obviamente si tienen alguna duda, alguna consulta, tienen lo que es el correo electrónico a través de la plataforma que sale, el mío, y también si no a través del canal de YouTube, si me ponen algún comentario y todo eso, que necesitan reforzar algo, que tienen alguna duda, algo, obviamente estoy para ayudarles y colaborarles. Obviamente como puntos principales en lo que es sepsis, ustedes tienen que conocer la fisiopatología como tal, los 7 procesos principales en los cuales se desencadena la sepsis, como les había mencionado, paso por paso. El diagnóstico está muy relacionado con lo que es el score Quick-SOFA y SOFA, que ya les dije de que se puede presentar un caso clínico en el cual ustedes van a colocar el puntaje. Obviamente no va a estar tan enfocado a nivel del Quick-SOFA, sobre todo del SOFA, ya que ustedes tienen que dominar esa parte. A nivel del tratamiento, obviamente ustedes como médicos generales, ustedes tienen que tener al salir la capacidad de diagnosticar, es decir, estar en la capacidad de diagnosticar que un paciente está en sepsis o está a punto de ingresar a sepsis. Obviamente el tratamiento es más específico para la parte de terapia intensiva y la parte de medicina interna. Entonces lo que les sugiero es que se enfoquen mucho en la parte molecular y lo que habíamos mencionado en la fisiopatología. Una vez más agradecido por su atención, me despido.